Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues soy Fanny Psiquiatra y bueno, el día de hoy voy a hacer un video que me han estado solicitando mucho en los comentarios, que justamente es hacer un react to a la serie de Freud, ¿no? Es una serie que se acaba de estrenar en Netflix. Voy a ver el primer capítulo y vamos a ver, a ver qué me parece, a ver con qué nos salen los de Netflix el día de hoy. Saben que yo tengo una formación en psicoanálisis, entonces me encanta, ¿no? Este personaje es una persona que yo admiro, pero bueno, lo están llevando a una cuestión hollywoodense, así es que vamos a ver cómo nos va y nos entretenemos, así es que vamos a verla. Sie hören meine Stimme. Sie sehen das Pendel. Nur meine Stimme und das Pendel. Alles andere verschwindet. Der Tag, an dem Sie Ihre Stimme verloren haben. An diesem Tag. An dieser Stelle am Trottoir. Bueno, en esta primera escena que tenemos de la serie, bueno, habla parte de lo que sí fue de la vida de Freud. De hecho, muchas veces a mí me han preguntado acerca de la hipnosis. Es curioso, me dicen, doctora, ¿usted hipnotiza? Bueno, por supuesto que yo no hipnotizo, pero bueno, sí existe la hipnosis, ¿no? Lo que hay que ver es que, bueno, no todas las personas son candidatas a ser hipnotizadas, ¿no? Se ha visto que hay ciertos tipos de personalidades, no llamarlas frágiles, sino con ciertos rasgos, a veces personas con ciertos trastornos de personalidad o con una facilidad mayor para sugestionarse, que pueden ser más viables hipnotizarse. De hecho, fíjense que Freud dicen que era un mal hipnotizador, ¿no? O sea, hay como este tipo de leyendas y dicen que gracias a esto fue que él creó posteriormente el psicoanálisis, ¿no? Y esto fue porque él acudió, ¿no? En aquel entonces, fíjense, antes de que existiera el psicoanálisis, ya existía lo que era la hipnosis y hay un personaje muy, muy importante, un médico, que fue Charcot. Y él trabajaba justamente con personas, con mujeres principalmente que tenían histeria, ¿no? Hoy en día la histeria todavía existe, ya no se les llama histeria. Si hoy en día a alguien se le dice, usted es histérica, pues se ofende, ¿no? Y dice, ¿cómo me dicen eso? Pero anteriormente era un término médico. Y Charcot trabajaba justamente con las histéricas y las hipnotizaba, ¿no? Entonces Freud, en su historia, acude a la escuela de Charcot a aprender a hipnotizar, ¿no? Y dicen que después, pues curiosamente, Freud se da cuenta que la hipnosis no era tan útil, se considera un método sugestivo, pero no curativo propiamente, ¿no? Entonces, eso hace que de ahí se cree el psicoanálisis, pero el psicoanálisis tiene una base en algún momento de la hipnosis, pero evolucionada, ¿no? Entonces, creo que por eso aquí nos está contando cómo está hipnotizando. Yo entiendo que este hombre es, porque lo pusieron muy guapo, oigan, porque yo no creo que haya sido tan guapo, pero vamos a seguir viendo. Da wird es ja morgen auch nicht so finster sein. Leider. Sagen Sie, könnten Sie ein bisschen weinen am Schluss? Nein. Kann doch nicht rennen, wenn nichts Trauriges passiert. Sie haben Ihre Tochter verloren. Hab ich nicht, ich hab ja gar keine Tochter. Fíjense, aquí esta mujer le está diciendo que le paga con lavarle la ropa, dejarlo vivir ahí y demás, ¿no? Y bueno, también nos habla un poco de la época en la que Freud estuvo, ¿no? En el mundo, literalmente estamos hablando de hace más de 100 años, alrededor de 1800 y cacho, antes de finales de 1800, y que Freud no venía de una familia acomodada, ¿no? O sea, su origen era judío, sus padres habían sido, tenían muchos hermanos, su papá había sido casado varias ocasiones, era mucho mayor que su mamá en cuanto a la edad y era comerciante, ¿no? Venía como de un poblado pequeño y se habían mudado después a una ciudad más grande. Estamos hablando de Austria, ¿no? Y bueno, todavía había muchísima discriminación hacia el pueblo judío en aquel entonces y pues Freud no era rico, ¿no? Se decía que los judíos en ese tiempo habían hecho como, se habían
a veces hasta tenían dificultad para poder estudiar, ¿no? No se les permitía tan fácilmente, pero había algunos que se dedicaban a ese tipo de cosas como la medicina, ¿no? Y él era médico y por eso a lo largo de su vida tuvo varios como mecenas, ¿no? Gente que lo fue ayudando a lo largo de su vida, ¿no? Porque no venía de una familia acomodada. Entonces, por eso yo creo que aquí lo plantean de esa manera. Lenore, kommen Sie, nochmal. Na, Wollen Sie... Le dice que está practicando, ¿no? Para aprender a hipnotizar, a que se deje hipnotizar otra vez, ¿no? O sea, eso me recordó cuando empieza uno a estudiar medicina y que luego pone uno a los familiares. Yo lo llegué a hacer en alguna ocasión, que le ayuden a uno a practicar, ¿no? Déjate que te revise, que te escuche el corazón. Luego me acuerdo que hasta a alguien yo llegaba a rayarles, ¿no? Cuando estaba aprendiendo anatomía, me ponía a rayarles los músculos y los huesos para ponerme a aprenderlos. O sea, no es tan raro que uno quiera tomar conejillos de indias cuando está aprendiendo, claro. Sie auch etwas Kokain? Ay, aquí viene la parte de la cocaína, ¿eh? Eso es muy interesante. Hay personas que me han preguntado si es un mito que Freud utilizaba cocaína. O sea, es muy importante pensar o pensar en la época, ¿no? En la que estamos hablando. Entonces, en ese tiempo, pues también la medicina no estaba en el momento en el que está ahora. Seguramente en 100 años los médicos, o no sé si todavía existan médicos como tal, a lo mejor ya todo va a ser robotizado, pues probablemente se rían de las cosas que nosotros hacemos actualmente. Pero en ese entonces la medicina iba evolucionando de forma distinta, y que creen que sí se llegaba a utilizar la cocaína y se pensaba como en una especie de tratamiento, ¿no? Lo que yo sabía es que aquí, bueno, me varía un poco el tiempo por la edad que lo ponen a él y el momento, pero bueno, Freud tuvo contacto justamente, por ejemplo, con Fliess, que es un médico muy importante, otorrino, es muy importante en la historia de Freud porque tenían una serie de correspondencia, ¿no? a lo largo de su vida, y lo que yo sabía al respecto, que he leído en sus biografías, es que la cocaína en aquel entonces se utilizaba justamente en la otorrinolaringología, porque la cocaína tiene un efecto vasoconstrictor, es decir, hace que los vasitos de sangre se cierren, ¿no? Entonces eso servía como para cauterizar, por ejemplo, las hemorragias, y de ahí es que Freud empieza como a utilizarla, porque encontraban otras acciones, ¿no? Curiosamente como un psicoestimulante, ¿no? Que definitivamente hoy en día, por supuesto que no, y sabemos todos que es adictiva y que es muy peligrosa, ¿no? Es una sustancia muy, muy, muy peligrosa, pero bueno, en ese tiempo es otra historia, ¿no? O sea, la evolución de la medicina era distinta, no era una cuestión experimental. Was ist da passiert? Bueno, aquí acaba de haber una cuestión de un asesinato, ¿no? O alguien que hirieron en la serie. No sé cómo van a involucrar, ¿no? A Freud en esa dinámica. Así es que habrá que ver qué tuvo que ver Freud en eso, ¿no? Y bueno, aquí hablan acerca de como la correspondencia que tenía con la que primero fue su novia y después su esposa, Marta. Y pues eso es interesante, ¿no? Sí existe muchísima correspondencia de Freud, eso es una realidad. Él escribió muchísimo, tiene muchos libros que escribió a lo largo de su vida, y también existen una serie de cartas, ¿no? O sea, correspondencia que tenía con varias personas, ¿no? Estamos hablando de cientos de cartas, ¿no? Él era aficionado a esto. También es por la época, ¿no? En ese tiempo la gente se comunicaba por cartas, y más si no podían verse de forma seguida. Por ejemplo, con este personaje que les hablaba yo de Fliess, existen muchísimas cartas que entre ellos se escribían, que son muy curiosas, ¿no? La forma en la que se escribían, de una forma
pues, muy amorosa, por así decirlo, ¿no? Seguramente en esa época así se utilizaba, es algo curioso. Y hablaban justamente después, cuando él empieza a desarrollar el psicoanálisis, hablaban justamente acerca de cuestiones del psicoanálisis, algunas teorías. De hecho, gran parte de la correspondencia se perdió, pero fue rescatada justamente por María Bonaparte, fíjense, eso es una historia. Recuerden que Freud es el judío, toca justamente la parte de la Segunda Guerra Mundial, y él tiene que salir, ¿no? Escaparse literalmente de Austria por esta cuestión. Se tiene que ir de Viena. María Bonaparte lo ayuda en esta parte de la guerra, pierde, ¿no?, a varios de sus familiares, fallecen, van a dar a campos de concentración, y también se pierde parte de su obra y de la correspondencia, ¿no? Lo que se dice es que María Bonaparte, parece que aparte de ser amiga, era admiradora de Freud, rescata, le venden en algún momento la correspondencia, parte de la correspondencia que había tenido con Fliess, con quien él finalmente se pelea y ya después ya no se escriben. Pero fíjense que es muy importante, porque entre esa correspondencia que se tiene, ahí venía una obra de Freud que, para los que estudian psicoanálisis, es una obra trascendental que se llama Proyecto Parapsicología. Y esa obra Freud la consideró que estaba incompleta y por eso nunca la publicó, ¿no? Pero se encontró en las cartas, en esta correspondencia que María Bonaparte rescata. Y que creen que para los que en algún momento hayan estudiado psicoanálisis o decidan hacerlo, pues van a estar de acuerdo en que es una obra muy compleja, esa parte de Proyecto Parapsicología, pero aparte es trascendental para entender muchos conceptos psicoanalíticos, ¿no? Yo me quedé duda porque no quería publicarla Freud, pero ahí está, ¿no? La correspondencia era súper importante. Es zu spät. Sie ist innerlich zerfetzt. Bin zwar kein Chirurg, aber auch der Beste seiner Zunft hätte da alles auszurichten. Zumindest haben Sie den Nerven, Sie einen Arzt zu nennen. Ist Kokain im Leib? Guten Abend, Herr Schnitzler. Grüße. Kennst du die eine? Hauptsache, sie kennen mich. Bueno, aquí no sé exactamente qué vaya a pasar en la serie, porque ya nos metieron la parte del asesinato, que creo que eso no fue exactamente como en la historia, ¿no?, de Freud. Me parece que esa ya es la parte de la serie, de cómo quieren llevarla, que lo llaman, ¿no?, a él porque es el médico más cercano y que atienda, ¿no?, a esta mujer pues que está prácticamente ya muerta, ¿no? Pero algo que me parece como pensar en la historia, ¿no?, de cómo fue, es que hablan como de un amigo rico, lo que yo les decía de Freud, que no pertenecía justamente a una clase acomodada, pero después se convierte, es decir, los que se convierten en sus pacientes, muchos son personas de cierto, de la clase alta, ¿no?, de ese entonces, ¿no?, de Viena, y es por cómo empieza él a relacionarse con algunos amigos. Y además, como en estas mujeres que empiezan a buscarle, ¿no? Y muchas veces mujeres justamente con histeria. Freud tiene varias obras escritas justamente sobre la histeria, ¿no? Y explicando por qué sucedía a las mujeres, principalmente en ese tiempo, que curiosamente él habla que también existen hombres que pueden tener algún tipo de histeria. Sí lo menciona de esa manera, les da otro nombre, pero sí él no hablaba de que solamente las mujeres pudieran ser histéricas, ¿no?
Pues esto que acabamos de ver aquí, que fue como una sesión, ¿no? Lo ponen como una sesión espiritista. Pero fíjense, al final pasa algo interesante, ¿no? La mujer convulsiona. Y bueno, esto que uno ve y que está en una serie y que uno dice, bueno, si hubiera pasado, ¿no? Fue hace más de 100 años. Hoy en día todavía pasa el confundir justamente una enfermedad como puede ser la epilepsia con el pensar en alguna cuestión como de una posesión demoníaca, como con algún poder extrasensorial o este tipo de cosas. A mí me ha tocado conocer pacientes que, por ejemplo, los han llegado a exorcizar, que les han hecho limpias, que llegan a tener la idea de tener algún poder, ¿no? Como de sanar con las manos, manejar las energías, tener supersticiones, sueños premonitorios, ese tipo de cosas. Y muchas veces, o sea, aunque no pensemos, o sea, o pensemos como que existen una fuerza superior, ¿no? Sin importar cuál sea nuestra religión o nuestra creencia, que también estoy convencida que no todo lo puede explicar la ciencia, pero la epilepsia sí existe, ¿no? Entonces, esto me parece que lo ponen como una persona que tuviera una crisis epiléptica, porque ya finalmente la ponen que convulsiona, ¿no? Tiene lo que se le llaman crisis tónico-clónicas generalizadas, que fíjense, se le llama tónico-clónicas generalizadas porque los músculos de todo el cuerpo tienen un movimiento y un espasmo en el que se contraen y eso hace que se genere el movimiento y se le llama generalizada porque la persona pierde la conciencia. Entonces, si quisiéramos ser muy puristas, es una crisis tónico-clónica generalizada y eso es propio de la epilepsia. Ahora, me voy a aprovechar, ya que el capítulo se llama histeria y que desde hace rato les hablé acerca de la histeria, a qué se refiere uno cuando habla de histeria, ¿no? O en ese tiempo, porque les digo, el término hoy en día ya no se utiliza, pero eso no significa que ya no exista. La histeria siempre va a existir, ¿no? Es propia del ser humano. Y las características que se encontraban en aquel entonces era justamente, se presentaba más en mujeres y que era secundario a yo me atrevería a decir como a el no poder canalizar las emociones de una forma adecuada y que el cuerpo comenzaba a actuar de alguna forma, ¿no? Entonces, era frecuente que, por ejemplo, se llegaran a tener esto que se le llama crisis conversivas o que la gente a veces comenzaba como a torcerse, tal cual, a torcerse. Hoy en día a los servicios de urgencias a veces también llegan personas que se tuercen, ¿no? Y dicen, es que no sé cómo, pero mi mano se me está moviendo, ¿no? Y la verdad la persona no lo hace de forma voluntaria, el cuerpo actúa de otra manera. A veces llegaban a, por ejemplo, no poder ver, y perder como esta ceguera temporal, tener periodos como de amnesia, ¿no? De no recordar ciertos momentos de su vida, es decir, llegar a hacer cosas que son muy aparatosas y que no se entiende por qué, ¿no? A lo mejor no poder mover un brazo o no poder caminar, aunque ya se hicieron las pruebas y dicen, no, pues todo es físicamente correcto, ¿no? Eso hoy en día todavía pasa. Ya no de forma tan frecuente y justamente es ahí donde se le da justamente ahí es donde se da esa relación, ¿no? Con las cuestiones sexuales que a veces se han malinterpretado, ¿no? En decir, entonces por eso dicen que las mujeres son histéricas. No, sino más bien porque hace 100 años se presentaba más porque había una represión sexual mucho mayor y más en las mujeres, ¿no? Entonces, como lo hemos platicado, pues la sexualidad es parte de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, a veces esa represión de alguna manera puede provocar síntomas, ¿no? Síntomas emocionales, cognitivos, y a veces así de aparatosos. Entonces, la histeria todavía existe, se presenta ahora de otras maneras, ¿no? Diferentes. A mí se me ha tocado ver pacientes conversivos hoy en día, pero bueno, también no debe uno de caer en la otra parte, ¿no? En decir, solamente es una cuestión conversiva y no pensar en que a lo mejor hay una cuestión física que está provocando este problema, ¿no? Entonces, o sea, siempre como ese equilibrio, a mí, o sea, que me la ponen, me hizo pensar en que esta pobre mujer estaba convulsionando, y que lo que tuvo, fíjense, las personas que convulsionan,
llegan a tener auras, llegan a tener otro tipo de percepciones. No sonaría tan raro, ¿no? Vamos a ver qué dice, porque Freud es neurólogo, entonces a ver qué dice él, ¿no? Fíjense, esto que pasa aquí tal vez no fue exactamente como en una sesión que se dio, pero sí es un hecho histórico, ¿no? Freud fue discípulo de Breuer, que en aquel tiempo ya era un médico reconocido y que justamente también trabajaba con cuestiones emocionales o también con la histeria. Y habla justamente de lo que platicábamos hace rato de su ida con Charcot, ¿no? Sus estudios con Charcot, que Charcot es el que estaba trabajando justamente en la hipnosis, eso sí pasa, y de ahí Freud toma esta parte. Ahora, justamente así como lo ponen, en ese momento fue algo criticado, ¿no? O sea, no creen que llegó con una teoría. Además, Freud en ese tiempo no era un médico reconocido, entonces, pues es criticado y se pensaba justamente que las personas, por ejemplo, las mujeres que tenían histeria, realmente lo estaban fingiendo, ¿no? O sea, que no les estaba pasando. Pero él empieza a hablar como de esta connotación física, ¿no? O sea, es curioso porque hoy en día conozco personas que piensan que el psicoanálisis, por ejemplo, es una cuestión casi medio mágico-religiosa. Y no, o sea, realmente hace más de 100 años, cuando Freud empezó a crear esta disciplina, él lo hace adecuándolo o pensando que iba a ser una ciencia, ¿no? Que, bueno, no es una ciencia en el sentido, tal vez si nosotros lo queremos ver con un método científico, pero sí es algo, sí es un método, ¿no? O sea, sí es una metodología, también tiene una combinación de las ciencias sociales y aquí es el inicio, pero a mí me gusta mucho porque se empieza a hacer una fusión justamente del psicoanálisis con la parte médica que tenía Freud desde la neurología, pero posteriormente comienza a tomar corrientes más de tipo sociales como la sociología, la filosofía y lo comienza a fusionar y comienza a hablar justamente del inconsciente, ¿no? Y ahí empieza la teoría. Y el psicoanálisis va evolucionando, ¿no? Estamos hablando que Freud durante toda su vida va evolucionando la teoría y la técnica y él mismo va aumentando cosas y lo va haciendo cada vez más complejo. Y no solamente esto, sino que al final deja una puerta abierta para decir que el psicoanálisis todavía tiene que evolucionar, ¿no? Y entonces hemos visto cómo hoy en día hay evolución, por ejemplo, hacia el neuropsicoanálisis, cómo existen una serie de autores post-freudianos, que se les llama así, que comienzan a hablar o tener un enfoque diferente de lo que es el psicoanálisis, cómo comienzan, por ejemplo, a pensar en el psicoanálisis en niños, como posteriormente, por ejemplo, el psicoanálisis para pacientes psicóticos, que eso Freud en su momento refiere que el psicoanálisis está limitado. Es decir, sí hay una evolución posterior y pues aquí nos hablan del principio que pues sí, o sea, no fue fácil, fue súper criticado en su tiempo por las dos ramas, ¿no? Tanto por la rama de la filosofía, tanto por la rama médica, ¿no? O sea, no se aceptaba tal cual. Fíjense, aquí él hace como una especie como de experimento en el que pone, ¿no? Cómo hipnotiza, ¿se acuerdan? A esta mujer que era como la casera, ¿no? Que vivía ahí con él y que practicaba, la lleva aquí frente a los otros médicos y hace como ensayo, ¿no? De el evento traumático. Fíjense, esa es parte de la evolución de la teoría psicoanalítica, ¿no? Y por eso yo mucho les he contado a veces que en muchos síntomas físicos que nosotros podemos llegar a tener, sin pensar, fíjense, en histeria, simplemente en la ansiedad, por ejemplo, que nosotros hablamos aquí en el canal, les decía que es muy frecuente que nosotros busquemos, o la persona busque, ¿no? Y diga, ¿cuál es la causa-efecto, no? O sea, muchas veces yo les pregunto, oiga, ¿y usted ha relacionado esto con algo que pasó? Y muy frecuentemente la respuesta es no sé qué pasó, simplemente de repente me empecé a sentir así, algo sucedió, ¿no? Y entonces,
eso es lo que pasa, ¿no? Por eso es que aquí están hablando de la hipnosis, habrá que ver el resto de la serie después qué pasa, ¿no? Si hablan también de esta evolución que se tiene, ¿no? Donde Freud inicialmente utiliza la hipnosis basado en una teoría del trauma, es decir, buscar la causa, el efecto, y que entonces si se tenía como un recuerdo, una remembranza de la causa, la persona iba a seguir mejor. Pero lo que se vio posteriormente, el mismo Freud debate su propia teoría del trauma y se da cuenta que las cosas no son lineales y que no es una causa-efecto. Y no solamente eso, sino que muchas veces las cuestiones son inconscientes, es decir, que no están tan listas para que uno las recuerde. Y no solamente eso, sino que a veces esos recuerdos no son propiamente de un evento, como aquí nos lo cuentan, sino más bien una serie de situaciones que a veces pareciera que no fueran tan traumáticas, pero que se van codificando de alguna manera y después nos crean el síntoma. Entonces, eso es a lo que evoluciona, ¿no? La teoría freudiana, por así decirlo, el psicoanálisis, pero inicialmente comienza así, con el trauma. Lo que después Freud se da cuenta en la vida real es que eso se queda corto, ¿no? Y entonces hablan del síntoma migratorio, ¿no? O sea, una persona dice, pues es así, y luego entonces es otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y entonces se dan cuenta que no es una cuestión lineal, que no es causa y efecto, y que la teoría del trauma se queda corta. Entonces, por eso cuando a mí me preguntan justamente sobre la hipnosis, pues yo diría no solamente porque no todas las personas son hipnotizables, sino porque hace más de 100 años la hipnosis fue algo que fue descartado, porque se vio que no era curativa realmente, ¿no? O sea, hacía una parte de las personas que podían ser candidatas a ese tipo de tratamiento, pero después el síntoma migraba, ¿no? O sea, el recuerdo no es así, la personalidad no se forma de esa manera, somos mucho más complejos, pero está padre, ¿no? Está padre como lo ponen hasta ahorita. Pues aquí habrá que ver qué ponen, pero si se dan cuenta, yo me atrevería a decir que esta mujer pues tiene epilepsia, ¿no? De repente, ¡pras!, se cae de la nada y pues empieza a tener como una serie de ilusiones o de visiones, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en esa parte porque aunque es una serie, en verdad que a veces todavía hoy en día se minimiza, ¿no? Pues las personas no pueden tener pérdida de la conciencia, ¿no? O sea, de caerse así de repente sin una razón, ¿no? O sea, tiene que haber una razón. Entonces, antes de pensar en la cuestión mágica, por así decirla, pues tal vez lo primero que habría que ver es descartar una cuestión médica, ¿no? Porque puede haber algo que nos esté provocando esa pérdida de la conciencia. Habría que verlo. Y bueno, aquí nos ponen, ¿no? Cómo Freud ve, ¿no? Llega con esta mujer, la que estaba justamente en este lugar donde hubo esta sesión espiritista, y como él aparentemente la hipnotiza, esto que ponen de que él le toca la pierna. Lo que pasa es que dentro de los métodos que había de hipnosis en ese tiempo, se decía que a veces, por ejemplo, la gente le ponía la mano, ¿no?, sobre la frente o cosas de ese tipo, es decir, se consideraba como una técnica, ¿no? Y luego, por otro lado, al final, como que ella recuerda un suceso como que vio un asesinato, una cuestión así muy, muy fea, y ahí es cuando ya después tiene como una convulsión. Ahora, fíjense, aquí yo me pondría a pensar, ¿no? O sea, si lo queremos ver desde un punto de vista médico, en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene epilepsia, existe algo a lo que se le llaman crisis y pseudocrisis, y es frecuente que las personas que tienen epilepsia puedan presentarse las dos. Cuando hablamos de una crisis epiléptica como tal, es cuando realmente está habiendo una descarga a nivel cerebral que produce que la persona pueda tener estas alteraciones, tal vez del movimiento, de la conciencia o ambas, ¿no? Como que decíamos de la crisis tónico-clónica generalizada. Pero resulta que lo que se le llaman pseudocrisis es justamente la pseudocrisis cuando una persona puede
parecer que está convulsionando, pero no está convulsionando. Y eso con cierta frecuencia pasa en las personas con epilepsia, es decir, a veces llega a tal grado que a veces se presentan crisis y a veces se presentan pseudocrisis, ¿no? O lo que se le llamaría una crisis histérica, o lo que les llamaba yo hace rato una crisis conversiva, no es epilepsia. Y cuando uno hace una exploración física, o por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros los médicos para saber si una persona está teniendo una crisis conversiva o está teniendo una crisis epiléptica, ¿no? Porque a veces podrían parecer similares o podrían confundirse. Hoy en día hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? En primera, como siempre, pues se puede hacer una exploración neurológica, ¿no? Si nos toca ver el momento de la crisis, podríamos ver ciertos datos que nos hicieran sospechar si es una crisis epiléptica o no lo es. Por ejemplo, en las crisis epilépticas, algo que sucede con frecuencia es que la persona realmente no recuerda lo que pasó. O sea, tal cual hay como que un borramiento, una pérdida de conciencia. Por otro lado, cuando llegan a tener este tipo de crisis, a veces sí llegan a tener tal cual como un golpe, porque pues, pierden la conciencia de un momento a otro, ¿no? O sea, no les da tiempo ni de acomodarse, ni de caerse así como suavecito, ¿no? O sea, llegan a tener golpes muy, muy fuertes. Otra cosa que puede llegar a pasar es que, por ejemplo, las personas pueden tener pérdida del control de esfínteres, es decir, o se hacen pipí o a veces se defecan durante la crisis. No pasa en todas, pero es relativamente común. También llega a pasar que las personas se muerden la lengua. Estas mordidas pueden ser tan fuertes que llegan a causarse lesiones. Por eso es que a veces han visto esto que por ejemplo, les pongo un lápiz, ¿no?, en la boca, cosas así, que no son correctas ni adecuadas a estas cosas, porque puede haber tal contracción muscular en ese momento que la persona podría lastimarse o romper, ¿no?, el lápiz o lo que uno les ponga en la lengua. Entonces, más bien habría que evitar que la persona se golpee o se lastime en el momento de la caída, o que no tenga cosas a su alrededor, ¿no? O que, por ejemplo, si pasa en la calle, pues que no le vaya a atropellar un automóvil, cosas de este tipo que pueden llegar a pasar. Regularmente en las pseudocrisis o en las crisis conversivas pueden ser muy aparatosas como se presentan, pero la persona no tiene un golpe tan fuerte, no hay pérdida del control de esfínteres, no hay mordida, por ejemplo, en la lengua, cosas de este tipo. La dilatación pupilar, por ejemplo, también es diferente. Los reflejos cambian, ¿no?, cuando una persona está realmente convulsionando. Cuando es una pseudocrisis no hay cambio en los reflejos, porque eso es algo involuntario. Y entonces ahí podemos ver cómo podríamos diferenciarlo. Ahora, si no nos toca ver la crisis, porque a veces no se puede presentar, pues se piensa o se preguntan los antecedentes y que nos hablen al respecto. Se puede hacer una exploración neurológica. Y también algo que se solicita muchas veces es un electroencefalograma. Si se hace un primer electroencefalograma que está normal, tampoco eso es algo que nos diga, no, pues esta persona definitivamente no es epiléptica. Se dice que se tienen que hacer por lo menos, si el primero salió negativo, hasta 3 electroencefalogramas para poder ver si realmente la persona está teniendo crisis epilépticas o no, cuando se tiene mucha duda. O la otra opción es hacer un videoelectroencefalograma, que la diferencia es que la persona tiene un monitoreo por 24 horas, ¿no? Entonces es mucho más fácil darnos cuenta si realmente está teniendo descargas, si está teniendo epilepsia o no. O sea, la epilepsia es algo muy, muy complejo y siempre hay que diferenciarlo. Pero bueno, aquí lo revuelven un poquito, ¿no? Porque a mí me parece ya como que actúa como una persona con epilepsia, ¿no? Eso pareciera, pero bueno, parece que la van a poner como una persona con histeria. La otra parte que me llama la atención es justamente esto que les explicaba del trauma, ¿no? Que, pues, o sea, ver un asesinato, pues así como lo ponen ahí, está como de súper espanto. Pero la mayoría de las veces cuando estamos hablando de trauma no tiene que ver con eso, porque muchas veces decimos, no, pues trauma, ¿qué será, no? O sea, a mí me pasó algo, habrá sido una cuestión de abuso sexual o... No siempre es de esa manera. A veces sí, por supuesto, pero no siempre, ¿no? A veces el trauma no tiene que ser justamente eso, sino más bien pequeños eventos que se codifican de alguna forma y cambian la conducta, ¿no? Entonces fue otra cosa, ¿no? Vamos a ver en qué acaba esto.
pues ya, ahí se acabó, nos dejó como con la cuestión de qué pasará. ¿Qué les puedo decir, no? de este primer capítulo de la serie? ¿Qué les digo? ¿Me gustó? ¿No me gustó? me gustó, tengo que decirlo. Obviamente no sé hacia dónde vayan a llevar a nuestro buen amigo Freud, porque creo que lo están poniendo así como que va a ser como inspector, o parece una cosa así como que va a ayudar a resolver ciertos crímenes por la parte que ahí se mezcló con lo del asesinato y los militares. Pero, bueno, eso hasta donde yo lo he escuchado no pasó, ¿no? En la vida real. Freud no era un Sherlock Holmes, no ayudaba a resolver crímenes, ni mucho menos. Pero lo que sí es una realidad es que él, pues creó, ¿no? Toda una técnica, podríamos llamarle una ciencia, que es el psicoanálisis, que hoy en día todavía es vigente, que yo lo consideraría como el padre de las psicoterapias, ¿no? Muchísimos tipos de psicoterapias que existen actualmente se derivaron justamente del psicoanálisis. Tenemos muchísimos conocimientos que agradecerle a él. Dio la pauta para una teoría que no se había hecho, justamente iniciando con las personas con histeria, que se les consideraba casi pues locos, locas, y que ya no se podía hacer absolutamente nada, o que estaban fingiendo cuando realmente estaban teniendo un problema médico, ¿no? Entonces, hay que agradecérselo a Freud. Y bueno, la serie, me lo ponen ahí medio cocainómano todo el tiempo a Freud. Yo no creo que haya andado ahí drogado todo el día, pero bueno, no lo sabemos, ¿no? Lo que les digo es que sí, fue una realidad, pero fue por la época y también se manejaba de una manera diferente, ¿no? Porque ni siquiera era ilegal, ¿no? En ese momento del tiempo, ni se sabía como todas las consecuencias que se podía tener, ¿no? Del consumo de estas sustancias. La serie tiene personajes verídicos, como por ejemplo nos hablan de Breuer, de Charcot, de Meissner, que por supuesto fueron médicos, personajes que existieron en ese momento, que fueron parte de la vida de Freud, que fueron o sus contemporáneos, o a lo mejor en algunos sus profesores y demás. Entonces, como que están mezclando esta parte, ¿no? Real con la ficticia. La serie me pareció entretenida. Yo creo que siempre hay que verla con ciertas reservas cuando hablamos un poco de temas verídicos, porque pues siempre en esta parte de hacer algo para el entretenimiento, pues a veces tienen que ponerle esta parte como un poco, vamos a decir, policíaca, ¿no? Bueno, no siempre tiene que ser policíaco, pero creo que por eso lo están llevando de esa manera. Pero en general me gustó, me pareció entretenida. Lo vuelvo a decir, a mí se me hizo el Freud muy guapo que lo pusieron ahí. Yo he visto algunas, imágenes que hay de él de su juventud, y pues no se veía tan guapetón como en la serie, pero bueno, también esa es la parte. Y pues está entretenida, ¿no? Voy a seguirla viendo. Me gustó este primer capítulo, sí me atrapó. Y como todo, ¿no? O sea, tenemos que ver como lo bueno, lo malo. Me parece entretenida, que te tiene como en suspenso, que sí tiene cosas verídicas. Espero que después no caigan en la exageración, porque lo he llegado a ver en algunas series, espero que no, y pues espero que a ustedes les guste. Ya me contarán, ¿no? ¿Qué opinan? A lo mejor hay gente que ya se la terminó de ver, porque conozco personas que hacen maratones de series y se las echan así en 3 días, ¿no? Si es así, pues ya no nos cuenten el final. Mejor nada más vean este capítulo y pues les agradezco mucho que hayan visto este video. Les mando muchísimos besos. Déjenme en sus comentarios qué quieren, de qué otra serie o de qué otra película quieren que hablemos justamente aquí en el canal, o algún personaje, ¿no? Ya sea real o ficticio. Esa parte me gusta mucho, me parece divertida porque lo vemos como algo mucho más humano, mucho más real, lo que siempre decimos que a cualquiera nos puede pasar. Entonces, me encantaría, ¿no? Que me dieran las sugerencias, así como esta. Ya a los que me lo habían dicho, ya se las cumplí. Les mando muchos saludos y ya saben que nos vemos en el próximo. Bye.